Hola, ¿qué tal mis amigos? De nuevo venimos a compartir con un video que te podrá ayudar para entender el tema de si es Pedro el primer papa. El versículo controversial lo encontramos en San Mateo capítulo 16-18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pareciera que estuviese diciendo que Pedro estaba recibiendo la autoridad como la base de toda la iglesia. Pero ¿estaba Jesús diciendo que era Pedro la base de la iglesia? Jamás. Para poder entenderlo tenemos que analizar el contexto. En el versículo 14 Jesús le está diciendo a los discípulos qué dicen las personas de quién era él. Algunos dijeron, parece que dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros decían que era Elías, otros que Jeremías y otros decían que era un profeta. Pero Jesús personaliza la pregunta y les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, respondiendo primero dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres porque no te lo ha dicho carne ni sangre, sino que el mismo Padre que está en los cielos te lo ha contado. No está diciendo que sobre Pedro iba a edificar la iglesia. Estaba diciendo que sobre el mismo Jesús estaba recayendo la responsabilidad de crear un nuevo movimiento cristiano, una nueva revolución y la oportunidad para que muchas personas en el mundo pudiesen conocer ahora el mensaje de la salvación. En el versículo 20 encontramos, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Desde el versículo 13 al 20 encontramos claramente que no se está hablando de Pedro. Aquí el fundamento es Cristo. A Pedro jamás se le consideró en la iglesia primitiva como el Papa. Siempre se reconoció a Jesucristo como la autoridad suprema. Ellos llegaron a considerar solamente a Jesucristo como la base y el fundamento de la iglesia. Pero entonces, ¿qué significa Mateo 16, 18 al 19? Aquí Jesús está haciendo un juego de palabras. Si nosotros analizamos Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, dice, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estas palabras de Hechos son dichas en el versículo 8 por el apóstol Pedro. Pero vamos más adelante, en 1 Corintios 3:11 encontramos al mismo Pablo diciendo esto: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Queda claro por el mismo Pedro y por el apóstol Pablo que Jesús es el único fundamento que tiene la iglesia. Es imposible llegar a pensar que Pedro o algún discípulo llegara a ser la piedra fundacional de la iglesia, cuando la misma Biblia que aclara que no es Pedro sino Jesús. Efesios 2:20 también lo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero llega a decir en su primera epístola que la iglesia está formada por piedras vivas, es decir, se necesita de muchas para poder tener una construcción, pero su base fue, es y será el Señor Jesucristo. En el mismo versículo 19 también se presenta otra confusión. Encontramos también otra palabra muy controversial, que es la palabra llaves. El juego de palabras que hace Jesús en estos versículos nos enseña que llaves tenía más la intención de mostrar que había una administración o acceso a algo. Pedro y todos los discípulos iban a empezar a ministrar el evangelio de Cristo, es decir, tenían la oportunidad de llevar el mensaje de salvación o de perdición a las personas que los escucharan. O somos libres al conocer el evangelio de Jesús, porque la verdad os hará libres, o al escuchar el mensaje de salvación podemos rechazarlo y nuestro castigo será la muerte. Es este evangelio el que nos enseña a nosotros que podemos ser aceptos en el reino de los cielos. Pedro, como lo podemos ver en el capítulo 2 del libro de Hechos, usando estas llaves de la salvación y usado por el Espíritu Santo, pudo bautizar más de 3,000 personas en ese momento. Robertson dice estas palabras: todo predicador usa las llaves del reino cuando proclama los términos de la salvación de Cristo. Concluimos diciendo que el mensaje del Señor Jesús aquí no fue tanto resaltar a Pedro. Encontramos que en el versículo 21 Jesús dice que va a ir a Jerusalén para ser muerto y resucitar. Y Pedro, escuchando eso, dice que lo apartó a un lugar y le dice al Señor Jesús: ¿cómo es posible que te vas a morir? Y Jesús dice: quítate delante de mí, Satanás. Y Pedro fue considerado como el primer papa porque Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Y te debe quedar claro, la iglesia de Cristo son todos aquellos que creen en Jesús, que creen en su palabra y que le obedecen y le están esperando por segunda vez. Dios te bendiga. Te invitamos para que te suscribas y puedas compartir con otros el mensaje de la palabra de Dios.